Gente, buenos días. Bienvenidos a este nuevo día. Hoy quería comentarles algo muy cortico. Es que mientras voy preparando acá mi cafecito de la mañana, voy a ir a entrenar en un momento, pero es contarles que llevo aproximadamente un proceso de 2 meses y medio haciendo todo el déficit calórico o bajando las calorías que ingreso en mi cuerpo todos los días para ir definiendo cada vez más. Yo no tengo una buena base muscular, es decir, yo tengo un historial de ser una persona muy sedentaria, entonces hacía poco ejercicio y no sabía si empezar a hacer definición o si cuando digo definición es pues, vaciar el porcentaje de grasa corporal lo que más podía para a partir de ahí empezar a construir músculo, que es continuar los mismos ejercicios, pero solamente aumentar la cantidad de calorías que consumimos en un día. Sin embargo, entonces, antes yo había intentado hacer este proceso, pero quedaba como en término medio. Les quería contar que es que lo que me pasaba y puede que le esté pasando a alguna persona es que lo que yo hacía era que hacía déficit calórico o que empezaba a bajar calorías por un periodo de un mes, 15 días, 2 meses, pero tenía tanta grasa corporal que no era suficiente 1 o 2 meses para llegar a ese proceso o llegar a ese punto donde había bajado la grasa suficiente para llegar a la definición que estaba buscando o a la definición que definitivamente me permitiera a partir de allí empezar a construir masa muscular nueva, pero desde un punto ya más limado. Siento que he avanzado bastante, llevo 2 meses y medio, aparte de los procesos que le había hecho, pero 2 meses y medio supremamente juicioso. Creo que estoy a punto de cumplir los 3 meses más o menos. Y definitivamente es, como todos sabemos, es la constancia y la disciplina en las cosas, pero en este proceso es más aún porque con la mentalidad que yo lo hacía antes, era que hacía como ese déficit calórico, dejaba de comer en semana y el fin de semana, el domingo, me permitía el cheat day o el cheat meal, o sea, esa comida trampa de la semana, que para sentirme bien. Y no quiero decir que esté mal, pero ya lo había interiorizado como un mecanismo, como un patrón en mi mente para salirme del periodo de alimentación. Entonces, sucedía que muchas veces el día que hacía esa comida trampa era demasiado grande, entonces también no permitía, o sea, me refiero a que demasiado grande era que comía muchas calorías ese día, entonces no era un día que me permitiera seguir avanzando y que retrocedía un poco en el proceso que había hecho en la semana. Sin embargo, lo importante es que al final de la semana hayamos consumido menos calorías de lo que hemos gastado y así sí o sí, aunque hayamos tenido esa comida trampa, vamos a seguir quemando grasa corporal o bajando de peso por lo menos. ¿De qué depende que quememos grasa corporal? Es que estemos haciendo una buena sesión, unas buenas sesiones de ejercicio, de fuerza, de musculación, porque aunque en este momento no se vaya a notar el aumento de masa muscular, sí se va a preservar con este tipo de ejercicio, se va a preservar, se va a proteger el músculo que ya tenemos, poco o mucho el que tengamos. Se va a proteger a través del estímulo con el ejercicio y sobre todo con una buena alimentación, que es el siguiente punto. No era solo el tema este de los días de comida trampa y de permitir estar en déficit calórico por los meses suficientes para llegar al porcentaje de grasa corporal bajo que buscamos, sino que al momento de escoger los alimentos en el día, entonces había que tener más disciplina de sostener en el tiempo esta dinámica de pesar los alimentos para saber cuántos macronutrientes estoy consumiendo, sobre todo de proteína. Y me di cuenta que estaba consumiendo menos proteína de la que verdaderamente mi cuerpo necesita, que la que mi cuerpo, según estas indicaciones que nos entrega en todos los estudios, que es de aproximadamente 1.6 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, yo estaba muy por debajo, entonces era estar muy consciente
de que el primer punto lo cumpliese, pero que también en este segundo punto, que es la proteína, que fuera de suficiente volumen, o sea, suficiente cantidad y sobre todo suficiente calidad, que sean proteínas con un perfil de aminoácidos completo, que sea rica, una proteína rica en aminoácidos de todos los que mi cuerpo necesita para construir el tejido vivo, para construir nuevo tejido muscular y para los procesos que requiere el organismo. Entonces, en este punto me di cuenta que estaba fallando y se requiere, lo único es disciplina de todos los días, estar pesando los alimentos y con la intención de llegar a ese punto donde mi cuerpo tiene los suficientes nutrientes, los suficientes aminoácidos y nutrientes para preservar la masa muscular, para que al momento que voy bajando de grasa, el cuerpo pues preserve el músculo y siga quemando grasita. Entonces ya sostener eso en el tiempo y darle. ¿Qué pasaba? Que me veía muy flaco. Pues estoy flaco, pero todavía me falta un poquito. Todavía me falta un poquito por quemar, ¿cierto? Pero al punto que voy es que yo me veía demasiado flaco porque soy alto y al no tener una base muscular buena, si quitaba toda la grasa del cuerpo o en este proceso de quitar lo máximo posible la grasa que tengo en el cuerpo, pues va a dejar la base estructural que tengo, que son el poco músculo que poseo. Entonces esto se me va a ver muy delgado. Y es incómodo porque tu mente te juega como en ese punto diciéndote como que hey, ya es suficiente, estás muy flaco, te ves delgado, ¿cierto? Y para nada se te nota el ejercicio porque estás flaco, no estás musculoso, tallado, sino que estás delgado. Entonces no, ya para de hacer déficit calórico y empieza a hacer la etapa de volumen para construir músculo. Entonces esto me pasaba a mí. Posiblemente a alguna persona le puede pasar que entonces está viendo delgado y dice, no, voy a comer entonces más, voy a empezar a comer más porque necesito construir un músculo, pero entonces no espero a estar el suficiente tiempo en déficit para que estuviera muy delgado de grasa, lo más seco posible de grasa. Entonces queda todavía con grasa corporal, todavía tiene su buchecito, todavía tiene grasa acumulada localizada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta persona va a empezar a comer más, frena la quema de grasa en el organismo, aunque siga haciendo ejercicio. Sí puede que empiece en una fase de volumen a construir masa muscular, pero la construcción de masa muscular es un proceso muy lento, es un proceso que toma tiempo, mucho tiempo, pues hablando de maneras naturales. Y esta persona, con el caso mío me pasaba es que yo me empezaba a ver como si empezaba a ganar un poquito de volumen, o sea, me empezaba a ver un poquitico más llenito, pero no con definición. Entonces la verdad tampoco se notaba. Entonces nunca estaba contento porque aunque estaba más llenito, no estaba definido. Y cuando estaba tratando de definirme mucho, no estaba lo suficientemente definido porque no esperé el tiempo suficiente para llegar a ese porcentaje de grasa corporal bajo porque ya me parecía que estaba muy delgado, pero aún tenía grasa, entonces tenía que seguir haciendo este proceso de definición. Entonces, el tema que les digo es, el proceso de definición es un proceso que puede durar un buen tiempo, pero es sobre todo esta primera definición que necesitamos, donde vamos a eliminar tanta grasa que teníamos acumulada. Muchísima. Yo he perdido, yo creo que ya voy como por los 20, pues desde que estaba bastante gordito, pero no sé, 22, sí, 22 kilos aproximadamente. Pero en estos 2 meses y medio he perdido, pues porque yo había hecho un proceso antes, había parado como les dije, empezado a subir y a bajar por ahí, pero nada súper estricto y nada súper juicioso, entonces por eso el resultado final no era definitivamente el que buscaba. Pero en este último proceso de 2 meses y medio son aproximadamente unos 7, más o menos unos 7 kilos. Unos 7 kilos. Todavía me falta un poquito. Sin embargo, mi mente me empieza a decir muchas veces, no, ya es suficiente, empieza ya la fase de volumen. Pero sé y entiendo ahora que lo veo desde un punto de vista a largo plazo como un estilo de vida, es que todavía puedo aguantar un poquito. No estoy aguantando hambre porque les he enseñado que no se aguanta hambre,
pero puedo aguantar un poquito el tema mental de definirme un poco más para que quede lo suficientemente seco, que es el estado óptimo para empezar a hacer la construcción de masa muscular limpia, con control también, para que tampoco me vaya a poner gordo, porque no me interesa estar gordo, no quiero estar gordo, quiero mantener la definición y empezar poco a poco a crear masa muscular, porque esto es un proceso de vida, es un estilo de vida. Y bueno, les quería compartir eso, sobre todo porque era algo que me levanté pensando y dije, no, pues les quiero compartir porque es que algo que me pasa a mí, me ha pasado a mí y quiero enseñárselo a las personas porque siento que muchas personas cuando hablo con ellas no saben bien cómo hacer el proceso de definición, no están seguros hasta qué punto hacerlo, porque algunas personas les dicen no hagan volumen, otros les dicen no que deja de comer, otros que no que come esto, etcétera. Y se requiere pues de un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de aceptación de cómo estamos y de tener mucha paciencia. Y los invito entonces a que continúen en su proceso, denle al ejercicio todos los días, háganlo un hábito en sus vidas, va a ser lo mejor que ustedes pueden hacer porque se van a sentir súper bien, háganlo siempre, tengan los días de descanso de fuerza, es decir, tengan sus 2 o 3 días de descanso a la semana, mínimo uno, pero cuando me refiero a descanso no es no hacer nada, no es quedarse acostado, durmiendo, haciendo nada, no, levántese temprano. También haga un poquito de ejercicio, pero un poquito como un descanso activo. Puede ser una caminata, puede ser un poquito de velillo, puede ser un ratico una caminadora, pero suave. Lo que queremos es mantener la actividad del cuerpo ese día de descanso, quizá algún ejercicio de algún músculo débil que tienes. Lo que yo hago en mi día de descanso es que trabajo las pantorrillas porque las piernas mías son tan largas que me cuesta mucho hacer que la pantorrilla, que los gemelos se noten. Entonces es un músculo que trabajo aislado los días de descanso, lo único que trabajo el día de descanso. Y un poquito de burpees, un poquito de cardio con velillo, poquito, no me tiro más de media hora el día de descanso y mantengo el hábito. Pero le di descanso a mis músculos, al resto del músculo de la parte de pesas y los dejo también recuperarse, que es importante para seguir construyendo. La alimentación, háganla de acuerdo a su gusto, aprendan que esto es un viaje, o sea, aquí no se trata de alimentos milagrosos, es buscar alimentos con buenos nutrientes que a ustedes les gusten, que puedan ser parte de su vida todos los días y aprendan simplemente a administrar las cantidades. Con las cantidades es que vamos a hacer un déficit, es decir, a quemar grasa, a sostenernos en un peso o a aumentar peso mucho o poco dependiendo de las cantidades que le metan. Y no paren de hacer esto. Les muestro, yo les voy mostrando cómo hago mi proceso porque me gusta enseñar, a mí me gusta mostrarles, este es un tema que me encanta y los invito a que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me preguntan, que desde mi punto de vista y mi experiencia que he vivido en el proceso en cuerpo propio también y porque yo he estudiado sobre este tema, porque es algo que me encanta, se los puedo compartir y les puedo ayudar. Los dejo, voy a continuar el día, se me pasó de largo aquí mientras iba a preparar un café, pero quería compartirles esto. Me voy a ir a hacer mi entrenamiento y a continuar mi día para trabajar. Nos vemos.